Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Janie, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bien, me alegra. Ay, qué pena. Profe, con el mapa, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿cómo me fue con el mapa Bien, bien. Ya los califiqué. Ya pueden revisar la nota. Sí. Sí. Ah, bueno. Déjame. Vamos a ver si se. Bueno, se conectó Ricardo. Ricardo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Ah, Poquito. bueno. Sí, ¿todavía laborando? Y todavía aquí pegado en el computador. Híjole. Ah, bueno. Fulvio. Ay, ¿dónde está Fulvio? Voy a habilitarle mientras tanto. Hola, Fulvio. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Y ustedes cómo me les fue el fin de semana? Ya les califiqué. En la tarde les califiqué. Muy bien, gracias. Sí, profe, ya acabé de mirar. Ah, bueno. Es que lo iba a hacer, profe, yo lo iba a hacer en el computador, pero es que me queda muy complicado traérmelo para el trabajo porque pues el portátil siempre es grande y con ese bolso para arriba y para abajo pues me da como miedo también sacarlo de la casa porque como están robando tanto, No, está bien. Igual pues, entonces le da uno como, igual ya les califiqué y les revisé. Habían unos que pues colocaban, pero no especificaban, colocaban como muy al aire el mapa, ¿sí? No especificaban bien como como ejemplos en los actores que podían tener ahí pues su participación. Sí, la idea era que se viera como quiénes eran los que lo conformaban. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Resulta, bueno, se conectó Jacqueline. Resulta que la clase pasada me presentó problemas al momento de grabar y no me quedó guardada la clase. Por eso fue que yo no la pude subir, porque no me quedó guardada. Me quedó guardado un pedazo de la segunda parte. Ustedes recuerdan que a mí me graba 40 minutos y luego me toca parar y yo pues sigo grabando. Me grabó fue la segunda parte, pero yo dije, pues que voy a subir ese pedacito nomás. Por eso fue que pues no compartí video de la clase pasada. Compartí fue en la plataforma la presentación. Ahorita les comparto la presentación de la clase pasada y también les comparto la de hoy. ¿Sí me están escuchando bien? Profe, ¿Sí? pues Mm, Está entrecortando. Yo no los estoy escuchando bien.
Yo todas las clases estoy tomando asistencia para que sepan, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, al menos me está escuchando. Bueno, entonces como les dije, le voy a compartir también pues la presentación, ya que la clase pasada pues no se me permitió pues poderla subir, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir el tema de hoy, que es los ecosistemas y el ciclo del carbono. Cuando hablamos de ecosistemas, nosotros lo tocamos en la clase pasada. ¿A qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del ecosistema? ¿Mm? Determinado espacio. ¿Cómo, Fulvio? Qué pena, se entrecortó un poco. Casi proyectando, profe, le decía que hace referencia a un conjunto de plantas o animales en un determinado lugar. Exacto, por unas Un características. ecosistema marino, un ecosistema de montaña, Exacto, de páramo, un ecosistema de... exacto, tienen una biodiversidad, un clima y una geografía característica, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir que lo que es toda la superficie de la Tierra está conectada por varios ecosistemas diferentes, ¿sí? Comparten determinada región del planeta. Esos tipos de biomas pueden ser terrestres, como la selva tropical, el bosque templado, la sabana, la estepa, la tundra y el desierto. Y si son acuáticos, están los de agua dulce y de agua salada. También están los subterráneos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a encontrar una serie de ecosistemas que sin pensarlo están intercambiando ciertos componentes entre sí, ¿sí? Como por ejemplo los ríos cuando llegan al finalizar al océano. Entonces ahí hay una interacción entre un ecosistema de agua dulce y de agua salada. Hay tipos de ecosistemas, ¿sí? Los terrestres, los de bosque húmedo tropical, la pradera, la montaña, el desierto, inclusive los polos, ¿verdad? Cuando se habla de bosque húmedo tropical, son los que poseen abundante agua, humedad y temperaturas elevadas. La pradera es más bien como usada para la explotación de ganadería. La montaña, pues tiene grandes... Qué pena, muchachos, creo que me está molestando a mí el internet también. Sí, profe, es como su internet, se le da mucho, se le intercorta mucho la voz, la Díganme, señal. díganme cuando no me entiendan para yo pues repetirles la parte que no hayan comprendido, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, ahí sigue grabando. Voy a continuar. Entonces, está también el desierto, que más bien es de escasa cantidad de agua, pero elevadas temperaturas, y el polo, que es conocido por sus bajas temperaturas, ya que son a veces pues extremadamente bajas y pues las condiciones para sobrevivir ahí son más bajas. Los acuáticos se clasifican en agua dulce, salada y los urbanos. Sí, los de dulce, en él habitan especies como anfibios, algas, plantas submarinas, insectos. También pues está el agua estacionaria como los estanques o los en el que corre y fluye el agua como los arroyos, las quebradas, los riachuelos. Y están los de agua salada, que son los marinos y los más abundantes del planeta. Están los arrecifes de coral,
¿sí? Como lo vimos en la clase pasada en los ejemplos, y en los urbanos fueron los que son alterados y creados por el hombre, compuestos por microorganismos, animales y plantas que se adaptaron a compartir en ese mismo suelo y clima. Un ejemplo son los embalses que se hacen para la producción de energía, ¿sí? Hay unos componentes. ¿Sí recuerdan que yo les había hablado de los bióticos y los abióticos? Bueno, ahí dice Sí, que los señora. bióticos, ya sabemos, son los seres vivos y abióticos, son componentes como el agua, el suelo, la luz, la salinidad, vientos, temperatura y otras condiciones físicas del entorno. Aquí es donde tocamos el tema de la cadena alimentaria, ¿sí? El nivel productor. ¿Recuerdan dónde estaba el ser humano en la cadena alimenticia? Es inestable la conexión. ¿Sí recuerdan qué tipo de consumidores éramos como seres humanos? Éramos en la escala 3, carnívoros, pero no disponibles Exacto, en el siguiente escalafón. sí señor, exactamente. También sabemos, a ver, alguien escribió. Bueno, Janie me dice que no me escucha. Bueno, Janie, ¿y hasta qué parte más o menos me ha escuchado? ¿Ahorita me está escuchando? Sí, profe, ahora sí. Ah, bueno, listo. Voy a minimizar aquí. Listo. Entonces, eso es como un repaso del tema que vimos en cuanto a ecología y los ecosistemas, ¿cierto? El ser humano está como consumidor terciario, ¿sí? Estamos de terceros, ya que no hay otro organismo que se alimente de nosotros. Los consumidores secundarios se alimentan de esos primarios, lo que ya sabíamos, pero siempre hay alguien arriba en la cadena alimenticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un movimiento de esa materia orgánica y energía desde el nivel productor a través de los diferentes niveles de consumidores. Esto ahí se constituye como una cadena alimentaria. Por ejemplo, en la cadena es el pasto productor que es comido por un ratón, el consumidor primario, quien luego es comido por una serpiente, que es el consumidor secundario, quien más tarde es comido por un halcón, que sería el terciario. Bueno, Jacqueline también como que está con internet malito. Entonces, en el eslabón final Sí, está profe, es que está molestando. Sí, pues díganme por favor cuando al menos de pronto no me están entendiendo muy bien. ¿Sí? Avísenme. A mí se me ha caído, no me ha salido como 2 veces, me salió. Sí. Bueno, entonces en el eslabón final de la cadena alimentaria está conformado por descomponedores que son organismos básicos y esenciales que se alimentan o descomponen de los restos de los organismos muertos y además de desechos orgánicos. De este modo la materia se recicla a través de los ecosistemas terrestres. Pues sabemos que a la final nosotros también cuando terminamos nuestra vida, nos morimos, ahí entra un proceso de descomposición el ser humano, ¿sí? Ahí es donde entran los gusanos, ¿sí? Todos esos animales descomponedores. Hay también un flujo de energía y movimiento. Hay variables en las diferentes estaciones. También es un sistema que involucra o relaciona numerosos factores vivos y no vivos. Y por esto, ellos también, esos ecosistemas necesitan estar en un equilibrio cuando su composición y identidad permanecen constantes. Hay unos ejemplos, por ejemplo, qué pena la redundancia. Julie Jaimes. A ver, Fulvia. Bueno. Profe, qué pena, no le escucho nada. ¿Sí? No, tranquilo, no estaba hablando. Aquí hay unos ejemplos de ecosistemas. Por ejemplo, si se habla de agua dulce, ecosistemas de agua dulce, están las lagunas de Zempoala, Morelos. Están los ecosistemas de montaña, como la Sierra Nevada de Santa Marta. Uy, ¿quién está con...?
¿Quién es el que está con esa bulla? Ya le desactivé el audio. Central Park es un ecosistema urbano. La sabana de México es un ecosistema de sabana. Y los Profe, qué pena, es que se está cortando, no lo entiendo. Ay, qué pena. Aquí estoy tratando de Sí, le escucho explicarles. entrecortado. Sí. Ay, Dios mío. Aquí estoy tratando de explicarles los ejemplos de ecosistemas. Entonces, a veces cuando no me entienden un poco, pues pueden visualizar la presentación, ¿sí? Sí, Listo, señora. sí, señora. Me avisan igual cualquier cosita que yo de pronto diga además y no me hayan entendido. Entonces, estos son ejemplos de ecosistemas, ¿sí? Desde naturales, artificiales, pero que no es del todo, sino que son afectados por el ser humano como el ecosistema urbano, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las lagunas de Zempoala. Hay un link que les voy a compartir también donde van a visualizar un Acá los video. más conocidos, los humedales, ¿no? En Bogotá. Y no solo en Bogotá, hay también pues zonas desérticas como que están ubicadas en la parte de La Guajira, como lo mencioné ahí, la Sierra Nevada de Santa Marta es otro tipo de ecosistema. Tenemos una No, variedad. pero ecosistemas urbanos. Ok, ok, ya lo entendí, ya lo entendí. De los urbanos. Sí, está bien. Igual en La Guajira, pues, en la parte, inclusive ellos instalaron unos molinos eólicos, entonces hay una afectación ahí de ese tipo de ecosistema por el ser humano, ¿sí? Ellos trataron de aprovechar ahí un poquito los vientos que se producen en esa zona. Esta presentación que les comparto, luego van a poder visualizar en ese link que hay ahí abajo unos videos para aquellos que estén interesados. ¿Listo? Sí, señora. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta. También van a encontrar un link donde pues hablan un poquito de la biodiversidad de ese tipo de ecosistema, del Central Park en Nueva York. No lo ve aquí de pronto Por lo muy menos grande. la ciénaga de Santa Marta es, no, la ciénaga cuando uno va entre Santa Marta y Cartagena, creo que es, por lo menos que días escuché que o sea, que por construir carreteras la están acabando. Ok. ¿Eso qué consecuencias puede pasar pues por lo menos en estos momentos, la región? Pues primero que todo tratan de mitigar porque usted sabe que a veces cuando impactamos en un ecosistema, él va a tender a su cauce natural o va a tender a volver a recuperarse por sí solo, ¿sí? Y a veces no solamente implica un riesgo para el ecosistema o para la biodiversidad que existe allí, porque ese es el impacto más significativo, el cambio en la biodiversidad y como en la cadena alimenticia de esa zona, porque en cierto punto va a repercutir en qué, en que va a disminuir de pronto alguna especie, en que va a haber algún tipo de contaminación, aunque lo más significativo siempre es como la afectación a la biodiversidad. Pero en este caso también, ¿qué tipo de afectación hay? Que así como esta, por alguna inundación, lluvias o algo, ella tiende a recuperarse, a inundarse más. Entonces, por ende, podría afectar las vías y podría ocasionar un riesgo no solamente en la parte ambiental, sino para las personas que puedan transitar esas vías o estar ahí cerca a la zona que fue interrumpida. ¿Sí? Entonces hay veces que no vemos solamente el impacto negativo como hacia el lado de que vamos a afectar la ecología, la parte ambiental, sino también va a haber un riesgo para el ser humano. Eso es lo que tienen que ser conscientes las personas, porque también pues hacen recuperaciones, instalan manglares, ¿sí? Hacen siembras, entonces hacen una buena recuperación que va a permitir una mejor biodiversidad para ese ecosistema. Aquí también van a ver otros videitos del tema de la sabana de México, de los arrecifes de coral, ¿sí? Entonces, por eso, ustedes deben Pero disculpe, buscar, ¿sí?
Sí, sí. Yo veo uno, pero de, ¿De qué? no, que estaba viendo ayer, pero un video del cambio que ha tenido donde sucedió el desastre de Chernobyl, alrededor, Sí, de Chernobyl. alrededor de la, sí, Claro. ¿Qué que ya causó? parece que como si no hubiera pasado nada ahí, Bueno, lo que que hay pasa es hasta un que rebaño de vacas salvajes ahí alrededor. Lo que pasa es que hay veces que eso, pues, como para la recuperación requiere bastantes años, ¿sí? Hay veces que con el tiempo lo único que puede generar son como mutaciones en las personas, ¿sí? Cambios en sus extremidades o que no nacen bien, ¿sí? Entonces, a veces esas son las afectaciones que causa a largo plazo ese tipo de impacto, porque estamos hablando de la radiactividad. Pero sí, digamos, como le dijera yo, la naturaleza tiende a recuperarse y tiene un umbral donde ella empieza, después de pronto de un tiempo prolongado en el que no tenía unas buenas condiciones o no tenía prácticamente vida, ella tiende a recuperarse gracias a qué? Al clima, al sol, condiciones de lluvia, especies que de pronto estén por ahí cerca. Entonces, toda esa interacción permite que el suelo o ese ecosistema tiende a recuperarse. ¿Sí? Aquí hay un mensajito, alguien que lo quiera leer. Todas las obras de la naturaleza deben ser temidas por buenas. Eso lo dijo Marco Tulio Cicerón en el 106 antes de Cristo. ¿A qué creen que o qué reflexión les deja esa frase? Que, por ejemplo, aquí, no, no tanto aquí, sino a nivel mundial, Sí, la creencia que hay es que el cultivo del arroz solo se puede hacer en terreno llano y allá lo hacen en montañas. O sea, le dan un valor a la montaña para esos cultivos. sí, porque la trabajan también muy bien, ¿no? La acomodan muy bien. Lo que pasa es que Sí, a veces claro. no es tanto que de pronto nos, como que nos encerremos en un solo modo de hacer las cosas. También es en ver que la naturaleza debe ser respetada. Él dice que debe ser temida por buena, en el sentido en que cuando sucede ese tema de los huracanes, ¿sí? Es como un respiro que hace todo el océano de todo el tema de la contaminación y el calentamiento global. Es como un aire que toma el océano. ¿Qué pasa? Nos impacta negativamente, pero no sabemos que todo el océano lo que hace es como una limpieza ya interna, ¿sí? Entonces, es bueno para el tema de ese ecosistema, pero causa un impacto negativo en el ser humano, ¿cierto? Entonces, por eso todo lo que es el tema de la naturaleza debe ser temido, pero por bueno, ¿sí? Por eso a veces no respetamos cauces, nos metemos en zonas donde tienen un peligro de deslizamiento. No entendemos de pronto que la naturaleza es así porque necesita tener ese tipo de comportamientos, necesita tener ese tipo de acciones que intervengan, ¿sí? Como a veces las fuertes lluvias son necesarias también para limpieza de los mismos cuerpos de agua. Entonces, ¿qué pasa? No contemplamos que tenemos que respetar, ¿sí? Un margen del caudal de una quebrada, de un río. Todo eso son consecuencias que no tenemos en cuenta al momento de intervenir en la naturaleza. Construimos donde no debemos, ¿sí? Es como eso. ¿Alguien más que quiera hablar de la frase? ¿No? Bueno, siendo así, pasamos entonces al tema del ciclo del carbono. ¿Por qué se habla del ciclo del carbono? Porque es una parte fundamental dentro del ser humano. También aplican las industrias, en los compuestos de carbono que tienen las plantas,
en las algas, ya que hace mucho tiempo ellas fueron las que permitieron que se formaran esos combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que usamos actualmente como fuente de energía para muchas actividades. Esta es una imagen, diagrama, del ciclo del carbono, ¿sí? Aquí en el suelo hay una respiración microbiana y hay una descomposición. También está aquí el carbono fósil. Entonces, lo que son los océanos permiten el levantamiento también de esa materia también que está en descomposición, y hay un carbono en el suelo. Hay una filtración y un escurrimiento también de las montañas a raíz de la fotosíntesis, y también hay una respiración que causamos nosotros los seres vivos. También hay unas emisiones que causan las industrias, los vehículos, la quema, y también hay un desgaste de las rocas terrestres que permiten que llegue ese carbono al suelo. Entonces, hay una filtración y un escurrimiento. También hay un carbono fósil que se transforma en las emisiones, también en la respiración humana, en nuestro metabolismo, que necesitamos consumir alimentos para así respirar e igual emitir, ¿sí? Compuestos con carbono. Entonces hay también un dióxido de carbono en la atmósfera que está en un continuo circulamiento. Hay intercambio de gases entre el aire y el mar. Y los océanos, también hay unos sedimentos oceánicos que se van también hacia el suelo a partir del movimiento de las olas. Entonces vemos que también hay un ciclo del carbono, así como hay un ciclo del nitrógeno, hay un ciclo del hidrógeno, hay un ciclo del agua, ¿sí? Que está en constante movimiento. Por eso yo les mencionaba que nosotros lo que estamos haciendo es sacar el carbono del suelo y llevarlo a la atmósfera, lo que está provocando el calentamiento global. ¿Sí me escucharon bien esa parte, chicos? Sí, señora. Sí, Sí. señora. Profe, Sí, eso también lo hacen las vacas, ¿verdad? claro, Una producción alta de carbono, ¿verdad? sí, ellas producen mucho metano cuando van y hacen del cuerpo. Entonces, el tema con el Que después ganado, sería dióxido de carbono, ¿verdad? sí, él ya sale como CH4, ahí tiene carbono. Entonces, el metano es un poquito más pesado. Entonces, estamos contaminando significativamente con el tema del ganado, ¿sí? Hay unos ¿qué? Ay, qué pena. Espérate que no puedo ver esto. Ajá. Hay unas rutas de intercambio. ¿Por qué? Porque hay unos procesos de fermentación y descomposición. Hay una respiración y la fotosíntesis. Hay un intercambio gaseoso oceánico. Hay unos procesos de sedimentación y hay una combustión natural o por mano de la humanidad. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos de fermentación, ¿a qué de pronto se les viene a la cabeza? Fermentación y descomposición. Ay, la conexión está. Chicos, Profe, no la escucho. bueno, hoy de nuevo. Cuando se hablan de procesos de fermentación y descomposición, ¿ustedes a qué creen o qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esas dos palabras? Fermentación y descomposición. Cuando algo, un animal o algo se descompone. Sí, sí, eso está bien para el tema de descomposición. ¿Qué más? Cuando se habla de fermentación, a qué hace referencia? Mm, Déjeme pensar para decirlo bien porque pues no tengo como esa palabra Tranquila, exacta para eso. no, tranquila. Ustedes dicen, uy, está fermentando, se fermentó. ¿A qué podría hacer referencia? ¿Mm? Poco de morta. ¿Cómo, Julio? Qué pena.
No le entendí. Que por ejemplo en la casa lo más común es el jugo de mora que se fermenta cuando... Exacto. ¿Qué pasa? Ahí ocurre una transformación, ¿sí? Se libera una energía o se consume una energía por medio de unos microorganismos. Bueno, me quedan 10 minuticos para que se me cierre la reunión. Bueno, entonces cuando hay una fermentación, por lo general, Y también ¿sí? lo más común es el yogur, ¿no? También, exacto. Entonces, ¿hay qué La hay? leche, profe, ¿Cómo? la ¿Cómo? leche, Sí, la leche. sí, exacto. Ella también esto puede sufrir ese proceso, pero ¿a raíz de qué? De la presencia de algún organismo. ¿Sí? ¿El qué va a hacer? Va a consumir esa energía, ¿sí? Porque ahí hay cierta cantidad de energía y vamos a tratar de llegar a una concentración, a un compuesto con menos energía. Entonces, en la respiración y en la fotosíntesis, que es lo que hacen los organismos autótrofos como las plantas, ellas son las únicas que pueden fabricar su propio alimento, ¿sí? Por ende, pues pueden hacer esa producción y a la vez tomar ese oxígeno del ambiente, tomar ese dióxido de carbono del ambiente y transformarlo en oxígeno. También está el intercambio gaseoso oceánico, los procesos de sedimentación, que es cuando caen compuestos un poco más pesados, y la combustión natural o por mano de la humanidad. Una combustión natural, ¿cuál podría ser? Piensen ahí. ¿Cuál podría ser una combustión? La quema de los derivados de petróleo, Esa es por mano de la gasolina, humanidad. CPM. Esa es la de la humanidad, por mano de la humanidad. Una combustión natural podrían ser las erupciones volcánicas. ¿O sea, cuál se refiere, perdón? ¿Cómo? Las heces de la vaca. Eso no es una combustión. ¿Sí? Una combustión natural serían las erupciones volcánicas. ¿Sí? Eso podría ser un ejemplo. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Profe, mis abuelos, pues ellos viven en una finca y ellos con la mierda de la vaca, ellos hacen, bueno, eso hacen un proceso ahí y Eso no es lo que llaman estiércol. Sí. no sé, ¿Qué? ¿Que le hacen el no sé, proceso para convertirlo en abono? pero o sea, tengo, no, profe, es que No, donde mis profe, que abuelos, queda bueno, como un gas. Él lleva el proceso para convertirse en gas. Ah, eso es para... Es que pues, Creo que es cuando se produce el metano hay una liberación de energía. ¿Qué proceso le hacen? Es que se pues entrecorta ellos muy. lo echan, profe, ellos primero la recogen, la echan en una pileta, la llenan de agua y empiezan pues ahí a menearla y de ahí ya la dejan quieta, le abren un tapón, le abren y él se va para un tanque que es más grande y es súper hondo. Y pues mi abuelo a eso, pues una vez que yo le pregunté, eso le decía la combustión. Entonces, por eso pues pregunto si es así o no. Es que lo que hacen es, digamos, hacerle un proceso donde él listo, lo mezcla. Luego lo lleva a un tanque y esos tanques se les llama pozos sépticos. Entonces esos pozos sépticos lo que hacen es aprovecharle esa cierta liberación de gases. ¿Sí? Entonces ocurre eso que usted me menciona. Ahí, digamos, una liberación de energía. Pero no es que sea una combustión natural. ¿Sí? Primero porque estamos hablando aquí de digamos, eso es más, como le dijera yo, un proceso de descomposición, ¿sí? Un proceso inclusive hasta por así llamarlo, de fermentación.
¿sí? Porque ahí hay mucha materia y mucha carga orgánica. Pero combustión requiere, como por así llamarlo, la incineración, ¿sí? Requiere altas temperaturas, cuando yo hablo de combustión natural o por mano de la humanidad. Pero también ese término lo usan mucho cuando ocurre esa liberación de energía. Eso es el metano, el que se libera ahí. El CH4. ¿Sí? Entonces, aquí hay otras rutas, igualito como les estaba mencionando, sedimentación, ¿sí? Hay un intercambio gaseoso entre, también entre los árboles con los nutrientes que absorbe el suelo. Entonces, él tiene la capacidad de tomar eso y poder transformarlo en oxígeno, ¿sí? Los seres vivos también producen CO2, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos ese intercambio. Bueno, aquí yo ya iba terminando la presentación, pero es muy importante tener en cuenta que siempre va a haber un escalafón donde hay un compuesto que tiene una cantidad de energía significativa y lo que va a hacer es empezar a disminuir y va a sacar o al momento de transformarse por medio de la fermentación, combustión, descomposición, la respiración, el intercambio gaseoso, ahí va a haber una liberación de energía. El ser humano, ¿sí? Como un ser que necesita pues un alimento, por lo general, ustedes cuando consumen los alimentos, ¿para qué creen que los necesitan en sí? O sea, llega el cuerpecito, ustedes necesitan el alimento, ¿para qué? ¿Para qué creen que necesitan ese alimento? Para energía. ¿Cómo, Fulvio? Para tener energía. Profe, qué pena, se Para- entrecorta la llamada y no entendí nada. Bueno, Jenny, que ustedes cuando se alimentan, ¿sí? Cuando el ser humano consume un alimento, ¿ustedes para qué creen que realmente lo hace? O sea, ¿para qué lo necesita el cuerpo? ¿Mm? ¿Para qué creen que el ser humano necesita esa energía? ¿Se me siguen recortando, chicos? Ahora sí, o la escucho bien. Jamie, Sí, yo también ya la escucho bien. bueno, ¿para qué necesita esa energía? Por ahí alguien me dijo que consumir ese alimento que lo necesitaba para la energía, ¿sí? Que necesitaba la energía. ¿Para qué necesita esa energía usted? Para el movimiento, para tener los órganos vitales en movimiento. Entonces, cuando usted come poquito, ¿cómo o cómo lo refleja su cuerpo? Cuando usted se alimenta poquito o cuando no come bien, por así llamarlo. ¿Mm? Por ahí, qué No, pena, ahí se interrumpió, no le escuché nada. Cuando usted se alimenta menos o cuando come menos o cuando no se alimenta bien, ¿cómo lo refleja su cuerpo? Con o con menos nivel de energía Menos nivel de energía. O sea, usted dice, tengo menos nivel de o energía hoy. cansancio Se o cansa. más desgaste físico. ¿Cómo lo refleja su cuerpo? ¿Cómo lo ve usted físicamente? No cómo lo percibe, porque usted se Con, siente, con desalientos. ¿qué más? Pues, también menos comida es igual a ser más flaco, ¿no? Muy bien, Fulvio, exactamente. Digamos, cuando ustedes consumen más energía, ¿qué pasa? El cuerpo toma una energía para las funciones vitales, sí, para la funcionalidad. Me queda menos de un minuto, se me va a cerrar la videollamada para que sepan. Toma esa energía para las funciones vitales y cuando tiene buena energía, entonces lo demás lo usa para el crecimiento de la masa, ¿sí? Entonces, cuando usted come bien, come buena proteína y eso, pues a usted le sale musculito, le sale más carnecita, ¿sí? Entonces, eso pasa. Para eso es que usted necesita esa energía, no solamente para transformarle y decir, sí, sí tengo esa energía, puedo hacer, pero no porque comió mucho, va a decir, uy, no, yo puedo hacer, Dios mío, trotar 10.000 kilómetros hoy porque tengo más energía de lo normal. No, pues su cuerpo lo asimila más
Obviamente usted tiene unas capacidades donde usted tiene un tope máximo de la energía para consumir. Sí. ¿Cómo? Se me va a cerrar la llamada, chicos, para que estén pendientes. Y volvemos a retomarla. ¿Listo? ¿Les parece? ¿O se me está entrecortando mucho? Flaco, ¿Cómo?